Bien, vamos al dilema del mal. Vamos a entrar ahora al tema que nos ocupa. Esto empieza con un tipo que se llamaba Epicuro, allá atrás, antes de Cristo. Era un filósofo griego que él lo que postulaba era que la vida debe ser buena y agradable, que el dolor debe ser evitado. Digamos que la filosofía del hedonismo arrancó con Epicuro. De hecho, cuando Pablo se enfrentó en el Areópago de Atenas a los filósofos griegos, ahí habían epicúreos. Y él decía, tenemos que ser felices aquí y ahora, carpe diem, aprovecha el día. Esa es nuestra misión. Y entonces, recordemos que los griegos tenían en su mitología dioses mayores, dioses menores, entonces él hablando del dios mayor, que después unos filósofos británicos que vamos a ver más adelante, lo tomaron para Dios. Él decía, es que Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz. Entonces no es omnipotente. Es capaz, pero no desea hacerlo. Entonces es malévolo. Es capaz y desea hacerlo. Entonces, ¿de dónde surge el mal? Es que no es capaz ni desea hacerlo. Entonces, ¿por qué llamarlo Dios? De eso trata la reunión de hoy. Yo hice un diagrama de flujo ahí porque no, hay que ser estructurado, pero no va a salir bien, ya lo pasé por ahí, no va a salir bien por la pantalla, pero se los voy a ir diciendo para que vean cómo es la lógica de esto. Dice, Dios sabe que el mal existe. La respuesta es en rojito, dice no. Por tanto, Dios no es omnisciente. Pero esa no es una posibilidad, la posibilidad es que sí, Dios sí sabe que el mal existe. ¿Dios quiere acabar con el mal? Es la siguiente pregunta. Si la respuesta es no, entonces tenemos un Dios que no es bondadoso. Entonces la respuesta debería ser sí. Si la respuesta es sí, entonces Dios puede acabar con el mal, sigue siendo la siguiente pregunta. Si la respuesta es no, entonces Dios no es omnipotente. Si la respuesta es sí, Dios puede acabar con el mal, Dios quiere acabar con el mal, sin embargo el mal existe. Por lo tanto, el Dios omnisciente, omnipotente y bondadoso no existe. La conclusión de Epicuro es que si el mal existe, Dios no puede existir. Esa es la conclusión de él. Años más adelante, dos filósofos británicos, David Hume y John Stuart Mill. John Stuart Mill después hizo mucho daño, ahorita les explico cómo. Volvieron a tomar eso y lo hicieron en modo de silogismo. El silogismo es un instrumento de lógica donde para uno explicar algo toma varias premisas, 2 o 3 premisas, demuestra las premisas y las premisas te llevan a una conclusión lógica. A ver, por ejemplo, premisa número 1, todos los hombres son mortales. Premisa número 2, Rolando es hombre. Conclusión del silogismo, Rolando es mortal. Esa es un poco la secuencia de los silogismos. Bueno, estos hombres hicieron un silogismo que dice, si Dios es bueno, debe eliminar el mal. Si Dios es todopoderoso, consigue eliminar el mal. Si Dios existe, el mal no puede existir. El mal existe. Esas fueron las premisas y la conclusión es, por lo tanto, Dios no existe. Años más tarde, un matemático filósofo del siglo XX sumamente conocido, famoso, que se llamaba Bertrand Russell, estudió a este señor John Stuart Mill. Bertrand Russell era creyente, pero dice que cuando estudió este argumento fue como para él como una epifanía, como una revelación, y ahí decidió no creer en Dios como resultado de la presencia del mal. Lo segundo que llevó a Russell a no creer es que él dice que el argumento, que lo vamos a ver ahora un poquito, el argumento cosmológico, que es el argumento que prueba la existencia de Dios desde la existencia del universo, lo que dice es que todo lo que existe debe tener una causa, el universo existe, por lo tanto tiene una causa. Entonces John Stuart Mill escribió, vean, pero es que, ¿cuál es la causa que creó a Dios? Si todo lo que existe debe tener una causa,
Dios debe tener una causa, y si Dios tiene una causa, alguien lo creó porque Dios es un efecto, y entonces ese otro que lo creó es Dios, pero así vas en una regresión infinita y nunca vas a terminar definiendo eso, por lo tanto, Dios no existe. Y después había un tercero que tiene que ver con Mateo 24 y que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca y que yo venga y todo eso. Entonces, Russell dijo, me hago ateo. Y murió ateo. Escribió un librito chiquitito que dice ¿Por qué no soy cristiano?, que es un bestseller hasta el día de hoy. Claramente sus argumentos fueron torcidos y el culpable de esa desviación fue este hombre John Stuart Mill. De ahí lo peligroso que es esto. Si nosotros no nos preparamos para tener una respuesta coherente de estas cosas, la gente se va a quedar en su ignorancia y cuidado, y se queda en ese estado terrible, que yo diría que ojalá fueran ateos, pero son agnósticos. O sea, no tengo suficiente evidencia para creer y no tengo suficiente evidencia para no creer. Entonces me quedo como en un limbo ahí, esperando que la vida pase y que lo mejor me suceda. Entonces son gente sin esperanza. Y nosotros llevamos la velita de la esperanza por donde quiera que vamos. Entonces tenemos que estar listos. En esto tenemos que estar muy listos.